Hace unas semanas hice el ensamble de un teclado mecánico gamer custom económico. Un teclado para todos aquellos que quieren entrar en el mundo de los teclados mecánicos con un presupuesto algo apretado. Dentro de él mostré paso a paso cómo modificarlo y lubricarlo, para que te diera la experiencia que ningún otro teclado de fábrica te va a dar. Si te perdiste de ese video lo voy a dejar por aquí arribita. Algo que mostré dentro de ese video fue un kit de teclado muy interesante, el GK64XS, el cual merecía su propio video. Y el día de hoy llegó ese video. Haremos el ensamble paso a paso de un teclado mecánico de la manera más fácil posible, sin necesidad de utilizar herramientas, para llegar al siguiente resultado. Buen día chicas y chicos, a este es su canal Hijo la Guayaba, mi nombre es Pedro Julio. El día de hoy en la sección de teclados estaremos haciendo un ensamble de un teclado muy fácilmente, el cual está muy emocionado e impaciente de realizar. Todos los enlaces de compra de las piezas que estaré utilizando se encontrarán en la descripción de este video, acompañado de algunos cupones que vaya encontrando para que les salga poquito más barato. Este ensamble se compone de únicamente 3 diferentes piezas. Primeramente el kit del teclado. Este es el que hace toda la magia y el que nos va a ahorrar muchísimo trabajo. El kit que tenemos aquí es el GK64XS, un kit relativamente nuevo con muchas ventajas. El kit cuenta con carcasa, PCB y plate en un solo producto, por lo que no tenemos que estar consiguiendo cosa por cosa. Está listo fuera de la caja para simplemente colocar los interruptores sin necesidad de utilizar herramientas. Alguna de las ventajas de este producto es que cuenta con una batería interna de 1900 mAh y que se puede conectar mediante Bluetooth 5.1 o mediante cable de manera alámbrica. Tiene estabilizadores Gateron que vienen prelubricados de fábrica. Además, la opción de cambiar entre un spacebar de 6.25 unidades y un spacebar de varias teclas. Tiene una distribución de 64 teclas, la cual incluye las flechas de navegación, solamente comprometiendo el tamaño del Shift a una sola unidad. Además que es hot swap con interruptores de 5 o 3 pines. Cuenta con iluminación RGB configurable y la posibilidad de agregar LEDs Underglow. El case es de plástico ABS moldeado por Silio y la verdad es que estoy impresionado por su calidad y su peso. Lograron aumentar muchísimo la calidad desde el último kit que pude revisar. Definitivamente estamos delante de un muy buen producto. Tiene un precio de $71.99 estadounidenses para la versión que tiene Bluetooth 5.1 y $59 para la versión que solamente tiene modo alámbrico. Yo recomiendo que si tienen el presupuesto definitivamente adquieran la versión que tengo, que es Bluetooth. Puede llegar a ser muy útil para conectar varios dispositivos, ya sea tu celular, tablet o computadora. También tenemos la opción de comprarlo en color blanco o en color negro, depende de tu preferencia. Lo siguiente a elegir eran los interruptores. Aquí es donde nos podemos ir desde lo más caro hasta lo más económico, habiendo diferentes opciones a elegir dependiendo de nuestros gustos, aplicaciones y preferencias. En general encontramos 3 tipos de interruptores, que son los lineales, táctiles y clicky. Hay de diferentes marcas, colores y características. Los lineales son los del mecanismo más sencillo de funcionamiento. Internamente tiene una forma lineal que cuando se aplica una fuerza permite hacer un contacto cerrando el circuito. No genera ningún clic o sensación cuando es accionado. Son usualmente los más populares y recomendados para jugar. Dentro de esta categoría se encuentran interruptores como los Red, Black y Yellow de marcas como Cherry, Gateron y Kailh, por mencionar alguno de los muchos que existen en este mundo. De hecho, en el ensamble pasado utilizamos los Gateron Yellow, llamados los Xiaomi de los switches. Si te interesa algo lineal, te recomiendo 1000 veces ir a ver ese video que va a estar en la descripción. Después encontramos los interruptores táctiles. La diferencia con los lineales, internamente tienen un pequeño tope que va a generar tactilidad cuando es accionado. Esto ayuda a saber cuándo fue accionado el interruptor sin necesidad de llegar hasta el fondo o de bajar nuestra mirada al teclado. Son usualmente los más recomendados para la escritura. Aquí encontramos interruptores como los Brown de Gateron, Cherry y Kailh, por mencionar los más comerciales, pero también encontramos los Holy Pandas, Cilios, T1 por si buscan algo mucho mejor o con más tactilidad. Finalmente tenemos los interruptores clicky, aquellos que generan un sonido de clic cuando son accionados. Aquí es donde los fabricantes difieren en la manera de generar el clic. Gateron y Cherry usan
usan sus Blue en un sistema denominado Click Jacket, que es un plástico que baja con velocidad generando un clic y tactilidad cuando son accionados. Lo malo de ellos es que tienen un sonido característico de plástico, que quizás si es tu primer teclado mecánico te parezca increíble, pero si quieres un mejor clic, el mejor clic posible, Keil revolucionó los switches MX con el Click Bar. Ese tipo de clic lo podemos ver en switches como los Box White, los Box Jade y los Box Pale Blue. Utiliza un mecanismo en el cual acciona un pequeño resorte con una barra, generando el sonido de clic y tactilidad cuando es accionado. El clic simplemente es mucho mejor y más placentero. Hace tiempo que no traía un teclado clicky al canal y decidí en esta ocasión traer uno así, por lo que en este ensamble estaré utilizando los Box White, que se escuchan de maravilla y son fáciles de conseguir. Tiene un peso adecuado de 50 gramos para ser accionados y 60 gramos para llegar hasta el fondo. Definitivamente un switch para los amantes del click. El precio de ellos es de $28.95 por la cantidad de 70 piezas, que serán más que suficientes para llenar este teclado. Una vez decidido nuestro interruptor, llegamos a la parte que determinará el estilo y el diseño final de nuestro teclado, que son las teclas. Y como les he comentado anteriormente, es un gran mundo lleno de opciones y de diferentes precios, que van desde los kits más económicos OEM de $15 hasta los kits más caros de $200 de GMK. Hay diferentes perfiles y depende del ángulo de las teclas y de su geometría. Para ilustrar tenemos varios perfiles comparando al perfil OEM que todos conocemos. También hay muchos materiales, colores y diseños. Quería unas buenas keycaps que fueran bonitas, pero un precio no muy elevado, pero que también fueran de buena calidad, de buen material y de un grosor decente. Por lo que al buscar en Banggood llegué a las siguientes. Son un kit de 64 teclas de perfil OEM fabricadas en PVT, con la cantidad justa que necesitamos para realizar este ensamble. Su impresión es die sub, que garantiza que va a aguantar mejor al desgaste. Al abrirlas me quedé impresionado por su calidad de material y su grosor, con un tono azul y naranja muy agradables. Y finalmente con las teclas en crema que le dan un aspecto muy retro. Tiene un precio de $33.20 y creo que valen totalmente la pena. Si no te gustan estas teclas, también voy a dejar un enlace a otras alternativas. Finalmente, el precio de este teclado llegaría a los $133.84 ya con envío hasta tu casita, que por un teclado de esta calidad y con los componentes que ustedes eligieron, es una excelente opción. Ustedes pueden hacer cambios en la elección de sus componentes para dejarlo más a su gusto, pero es el mismo proceso de ensamble. Para ensamblarlo, primeramente debemos hacer el unboxing del kit del teclado. Viene una caja de color gris que ya conocemos de esta marca. La abrimos para encontrar dentro de ella el kit envuelto en una bolsa de plástico. Al sacarlo encontraremos una advertencia o guía de cómo instalar de manera correcta los interruptores. Esto es para evitar daños a nuestro teclado, además de instrucciones para cambiar la spacebar. Lo dejamos a un lado y tenemos el kit, que de primeras impresiones se siente de muy buena calidad. Abrimos la separación superior de la caja para encontrar primeramente un cable USB tipo C para conectar y cargar el teclado. Es de color gris, viene recubierto y es de buena calidad. A continuación encontraremos el plate intercambiable para el spacebar de 3 teclas y finalmente una cajita, en la cual vamos a encontrar una herramienta para retirar las teclas y otra para retirar los interruptores. Y será realmente todo lo que nos incluye la caja. Dejamos todo a la mano para comenzar a armarlo. Ahora traemos los interruptores, que simplemente vienen en una bolsa tipo Ziploc, y las teclas en una bolsa transparente con separaciones. El siguiente paso es instalar los interruptores. Es realmente muy sencillo. Solamente debemos de tomar el interruptor a instalar y lo debemos de insertar en su respectivo socket, verificando que las dos patas del switch coincidan con las dos ranuras de la PCB. Al revisar que coincidan, simplemente aplicaremos presión para insertarlo hasta escuchar un clic. Así de fácil y de sencillo se instalarán. Por si alguna razón instalan mal un switch y se dobla alguna de las patas o no funciona, tendrán que retirarlo para verificar si funciona correctamente, para lo cual necesitamos la herramienta que nos incluyen en la caja de color gris, con la cual vamos a presionar de la parte posterior y la parte frontal del switch en unas pequeñas pestañas que tiene. A continuación simplemente jalaremos el switch y lo habremos extraído. Así de fácil se pueden retirar. Repetimos el proceso de instalar los 64 switches para después conectar y verificar que funciona cada uno de ellos. Finalmente debemos de instalar las teclas. Debemos de sacarlas de la bolsa e ir insertando de una por una. Para insertarlas simplemente debemos de colocarlas sobre el interruptor y aplicar presión, como si estuvieras armando un Lego gigante. Repetimos con todas las teclas y al final llegarás a este resultado.
El resultado es realmente muy bueno. Se ve muy bonito, llamativo y totalmente a nuestro estilo, con los interruptores y teclas de nuestra preferencia. Es la gran ventaja que tiene armar tu propio teclado con un kit así. Esto es perfecto para los que quieran tener algo personalizado pero no quieran meterse en los problemas que puede traer soldar o pedir varias piezas y armar desde cero. Este proceso es muy amigable para que cualquier usuario pueda realizarlo. Ahora vamos a pasar a una prueba de sonido para que se puedan deleitar con un clic tan bueno. Es un interruptor muy cómodo para escribir. En lo personal me gustan mucho los interruptores clicky por esta razón. Es cuestión de preferencias. Para jugar también son muy cómodos, pero si sueles jugar sin utilizar audífonos, puede que te llegue a molestar un poco el ruido. O si trabajas con más personas, puede que a ellos se les sea molesto este ruido. La distribución de 64 teclas nos permite incluir las flechas de navegación que mucha gente tiene miedo a perder cuando cambian un teclado de 60%. Esto disminuye considerablemente la curva de aprendizaje para cuando cambias a un teclado de formato más compacto. Es una distribución que en lo personal me gusta mucho. El único inconveniente que le puedo encontrar es que tiene un shift de una sola unidad, que si estás acostumbrado a un shift más largo te vas a estar equivocando constantemente presionando la flecha superior por error, pero después de unos meses con él te vas a acostumbrar. Para acceder a las teclas de F1 a F12 debemos de presionar la tecla de Fn más 1 a igual correspondientemente. Para otras teclas de función será exactamente lo mismo con Fn más la tecla correspondiente en su parte derecha. También tenemos teclas multimedia, con función más A, S, D para pausar, avanzar o retroceder. Función más F, G, H para silenciar, subir o bajar el volumen. Para hacer control de la iluminación directamente en el teclado debemos de presionar la tecla de función más Backspace para encenderla o apagarla. Aquí yo recomendaría tenerla apagada ya que las teclas no son translúcidas. Va a lucir de mucho mejor manera si están apagados. Podemos cambiar entre 5 diferentes efectos de iluminación con función más corchete derecho. Son principalmente de arcoíris, respiración y son básicos y estos sí se pueden cambiar desde el software. Con función más corchete izquierdo encontramos otros 5 diferentes efectos de iluminación. No son configurables desde el software, son principalmente de reacción con pulsación y uno de reacción con música. Con función más la tecla debajo del backspace podemos pausar la animación. Con función más flecha arriba y flecha abajo podemos cambiar el brillo de la iluminación. Finalmente con función más flecha derecha y flecha izquierda su velocidad. En general son ajustes sencillos los que podemos realizar, pero si queremos más control debemos de ir directamente al software. Pero hablaremos de eso un poco más adelante. Para encender el teclado y utilizarlo en modo Bluetooth debemos dejar presionada la tecla de función más Tab durante 3 segundos. Si hay un cable conectado al PC podemos cambiar entre el modo inalámbrico y el modo alámbrico con función más espacio. Se pueden emparejar hasta 3 dispositivos diferentes y cambiar de entre ellos con función más Z, X y C. Si queremos emparejar uno nuevo debemos dejar presionar la tecla de función más la tecla del dispositivo emparejar durante 3 segundos.
Este comenzará a parpadear en verde y en rojo. Después simplemente nos conectaremos a él y se detendrá su parpadeo. Su software, como había comentado en otros productos de esta marca, no es el mejor, pero funciona mejor que el de otros teclados chinos. Con él podemos hacer un control sencillo de la iluminación, pero hay veces que funciona y otras veces que no funciona. Pero en caso de que funcione, podemos personalizar la iluminación tecla por tecla y poner otros efectos. Algo que sí funciona bien es crear macros o modificar nuestras 3 capas de función. Podemos agregar desde las teclas multimedia, funciones, macros o perfiles de iluminación en ellas. Para cambiar entre ellas, en nuestro teclado presionaremos la tecla de función más Q, W, E y R, dependiendo de la capa que queramos utilizar. Estamos delante de un excelente teclado totalmente al gusto. Vale la pena cada centavo invertido por un teclado así. Definitivamente notarás la diferencia contra los teclados convencionales o que vengan de fábrica. Permite a cualquier usuario crear algo a la medida que le ayude a realizar su trabajo de la mejor manera, ya que nuestras herramientas de trabajo nos deben de ayudar a agilizar nuestros procesos. Y esto es solamente el comienzo de lo grande que es todo esto, ya que si después de un tiempo así lo deseas, puedes cambiar interruptores, modificar el kit y modificar sus estabilizadores. Que no les dé miedo el proceso. Ojalá este video les sirva de guía e inspiración para hacer el suyo. Verás que es realmente muy sencillo y te llevarás una grata experiencia. ¿Armarían su propio teclado de 60%? Déjenme saber en los comentarios de este video. Ya saben dejar su buen me gusta y suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.